Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es 1 de noviembre de 2023. Nos encontramos en la Biblioteca José Ingeniero con dos invitados docentes que se pueden presentar, por favor. Bueno, podría decirte primero que nada ya jubilada, o sea, ex docente. Pero hasta hace unos años, es cierto, trabajé todo el tiempo, desde que me recibí hasta que me jubilé, sin interrupciones. Bueno, yo me llamo Alicia de León, soy licenciada en Química, especialidad analítica, especialista en docencia universitaria, los posgrados, y especialista en Ingeniería Ambiental, que también los realicé en la Facultad Regional Delta de la UTN de Campana. Mi carrera de grado la hice en la Universidad del Litoral en Santa Fe, de donde soy oriunda. De ahí soy licenciada en Química, ¿no? La carrera de grado. Bueno, antes de eso, por supuesto, que estudié el magisterio. Soy maestra normal nacional de una escuela de Santa Fe también, que era una escuela espectacular de la época, que en 5 años en esa época te recibías de maestra. Es un poco distinto al régimen actual, ¿no? El secundario era o bachiller, o maestro, o perito mercantil. El mío era magisterio, directamente. En los 5 años te recibías de maestro. Después de eso empecé directamente, que dentro de las preguntas que ustedes idearon, el motivo que me llevó fue que tenía que decidirme para una carrera universitaria. Bueno, en Santa Fe estaba la Facultad de Ingeniería Química del Litoral, de la Universidad del Litoral, que era una universidad muy prestigiosa, lo es en la actualidad, una de las mejores de América. Y entonces para mí era fácil, porque si no, yo tenía que ir a otra ciudad a estudiar, tenía que irme a Rosario, que era difícil ir, o a Paraná en una lancha, que en ese tiempo no había puente, no había túnel, no había nada. O sea que un poco la decisión fue porque estaba la facultad ahí. Pero ni bien empecé, me encantó. A tal punto que unos cursos de docencia que yo había empezado para perfeccionarme en la docencia del secundario, que había estudiado de maestra, los dejé inmediatamente. O sea, en pleno enero los interrumpí y empecé el curso de ingreso de la Facultad de Ingeniería, donde estudié la especialidad en química, ¿no? Que bueno, que es la historia de mi vida. Gracias. César. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo me llamo César Alexenicer, soy oriundo de Santa Fe, soy ingeniero químico y tengo 3 posgrados, al igual que mi esposa. También soy especialista en docencia universitaria, especialista en ingeniería ambiental y especialista en ingeniería nuclear. Yo hice el secundario en Santa Fe, de técnico químico, y empecé a trabajar en la industria y después, por eso tal y cosa, siempre buscando un mejoramiento desde el punto de vista económico para poder salir adelante, y porque estaba ya de novio, porque quiero decir con orgullo que yo fui al cumpleaños de 15 de mi esposa y estamos ahí juntos desde esa época. Así que este año cumplimos 57 años de casado. Por eso digo, toda una vida. Y después, por esa razón, vine a Zárate a trabajar en Celulosa Argentina y seguí trabajando ahí. En ese momento había una inquietud en las fuerzas vivas de Zárate y de Campana en que haya una creación de una universidad en la zona. Así es como después de 2 o 3 años de tocar puertas, logramos que se creara la Universidad Tecnológica Nacional como un anexo, en este caso de la que está en Pacheco, y así comenzó la universidad, que tuvo 2 sedes, una en Zárate y una en Campana, en la escuela número 7 de Zárate y en la escuela 21 de Campana. Bueno, hasta ahí llegamos. Muy bien. Siendo las 19:05, vamos a dar profunda al comienzo de nuestra entrevista. Usted dijo ya que algo la motivó a estudiar esta carrera, Sí. ¿no? Y lo hizo en Santa Fe. Sí. ¿En qué escuela exactamente esa? La escuela donde estudié de maestra es la Escuela Normal Nacional, en San Martín. Y la universidad del Litoral, la Facultad de Ingeniería Química, que dependía de la Universidad del Litoral, depende de la Universidad del Litoral. ¿En qué año se recibió?
de maestra Sí. en el 50 y... ¿Cuánto es eso? ¿58? 50 no, 61. Y en el 62 empecé la facultad y en 4 años y medio terminé de licenciada en química. Excepcionalmente porque es una carrera de 6 años. Pero yo hacía más materias por año y una compañera mía y yo nos recibimos en ese tiempo. En ese momento hubo una huelga grande en la facultad de cuestiones políticas que hubo en Argentina y los profesores dejaron de ir y nosotros teníamos que ir a buscarlos a las casas, por favor, para que fueran y nos tomaran los exámenes, así que nos apuramos más por eso y me recibí en 4 años y medio. Así que al 5.º año me dieron el título de licenciada en química. Bueno, desde ese momento después yo empecé a trabajar en la industria, en la fábrica militar de tolueno sintético. También trabajé en un laboratorio de análisis clínico privado como química, porque mi especialidad también es de química analítica. Y cuando trabajaba ahí empecé por una cuestión también de una amistad a tomar contacto con la escuela llamada antiguamente Escuela Industrial, que es la ENET, ahora EET, ¿no? de Zárate, que funcionaba allá en el Bajo, en un lugar muy chiquitito, muy pobrecito, muy difícil de acceder ediliciamente, pero que era una educación maravillosa. O sea, que todos los docentes que iban y los alumnos, todos, hasta ahora me recuerdan. Hay gente que a veces yo estoy caminando en mi casa ahora y pasan y me dicen, señora, usted fue profesora mía allá en la Escuela del Bajo. Así que se acuerdan con cariño, ¿no? Por supuesto. Bueno, y así empecé a trabajar. Después surgió la oportunidad de trabajar en eso que César contó, de que se abrió la UTN. Desde luego que yo me anoté en todos los cursos de ingreso y empezamos con los cursos introductorios que se hicieron en Zárate y en Campana, de cursos de ingreso que se llaman también, ¿no? Bueno, que era ad honorem. Después no se lo pagaron, no sé, pero era ad honorem en ese momento. Y yo empecé dando química. Y de ahí no me fui más, hasta que me jubilé. Y hice toda una carrera de investigación y proyectos y de dar clases en distintas asignaturas. Vinieron concursos universitarios, cuando vino la democracia empezaron los concursos. Cuando en el gobierno de Alfonsín empezaron por primera vez, porque en el gobierno militar no había concursos. Y en esos concursos yo gané los cursos de las materias que estaba dando. Así, primero como profesora asociada, después como profesora titular, que son los grados docentes, ¿no? Que se van instrumentando. Y bueno, y desde entonces, que para mí la docencia fue lo mejor de mi existencia. Y entre las preguntas que ustedes tenían idea de que habláramos de cómo era la educación en esa época, bueno, era maravillosa. O sea, no había problemas de ningún tipo. Y eso que nosotros empezamos casi sin edilicio, o sea, sin sistema edilicio, porque empezamos, como César explicó, en unas escuelas primarias, después íbamos a la escuela normal de Campana a hacer las prácticas de laboratorio que nos prestaban, hasta que se hizo el edificio, que la hizo la Fundación Exxon, y acompañado por el intendente del momento que donó el predio, por eso se edificó ese edificio en Campana. Y entonces fue creciendo, que ya ni siquiera es lo que era, porque creció tanto en pisos, en altura, en ancho, en investigación, en laboratorio, que podríamos decir que es irreconocible, ¿no? El avance que tuvo. Sigue siendo muy bueno. César, ¿usted en qué año se recibió? ¿En qué? Bueno, yo me recibí de ingeniero químico en el año 80 y desde que había empezado la facultad como alumno, en el segundo año fui ayudante alumno de cátedra y ahí empezó ya la carrera docente en la universidad y nunca más dejé. O sea, yo seguía trabajando, yo trabajaba en ese momento, ya me había ido de Celulosa Argentina y estaba trabajando en la central nuclear de Atucha. Entonces estaba trabajando en los dos lados. Bueno, hasta que en un momento dado tuve que optar por un decreto de la política de ese momento, que el que tenía dedicación exclusiva en un ente del Estado
no podía tener dedicación exclusiva en la universidad, había que tener una... Y bueno, yo ahí opté y me quedé con la universidad. Dejé Atucha y me dediqué solamente a la universidad. Bueno, y ahí hice toda la carrera docente, pero además de eso, siempre tuve cargo de gestión, al igual que mi señora, que ella no lo nombró. No, porque todavía no lo había dicho. Entonces, fui secretario administrativo de la facultad durante 8 años, después fui secretario de extensión universitaria, y después fui secretario de posgrado, que lo fui hasta, ahora sigo trabajando en el posgrado después de jubilado, pero ya no como secretario, sino como consultor del posgrado en la creación de nuevas carreras, etc. Y bueno, así que desde ese punto de vista nunca dejamos de trabajar. Ella dejó de dar clase en la pandemia, porque no podíamos. Y después de eso, las clases seguían por Zoom. Pero justamente, bueno, después va a decir ella digamos, prioriza la interacción profesor-alumno antes que la parte tecnológica, ¿no? O sea, ella lo ve mucho más importante, así que se la dejó a otro profesor y no quiso dar por Muy bien. Para los dos, ¿cuál ha sido su mayor logro? Bueno, mi mayor logro es que fui haciendo una carrera con antecedentes, o sea que fui obteniendo los cargos por concurso, que todo el tiempo hacíamos proyectos junto con otros profesores y alumnos, que fue ininterrumpida. Aún en épocas de mi vida que nosotros teníamos un problema muy grave en nuestra familia, con una hija que falleció, pero y aún así, durante unos meses dejé y después seguí por ella misma. Ella misma, cuando estaba enferma, cursó el primer año de la facultad, o sea, fue alumna mía. De los dos. Sí. Claro, porque vos dabas una materia también. Claro, porque era primer año. Bueno, y eso hace que haya interrumpido un poco la conversación. No, por favor. Pero los más importantes logros fueron que todos los proyectos que hacíamos, porque en lo que más me dediqué fue a la parte pedagógica también, no solamente el área química de investigación, donde fui a varios países a dar cursos, ¿no? Y proyectos, sino en el área pedagógica tuvimos un proyecto hermoso que fue al final del gobierno de la Rúa, creo que en ese último año, porque era un proyecto nacional, que se llamaba Estudiar es Trabajar. Entonces los alumnos del secundario que habían abandonado, que siempre ocurre ahora mismo, que gente que deja y que quiere tener una terminalidad secundaria, podían hacerlo en un horario especial y la provincia, con un convenio que teníamos Nación con Provincia de Buenos Aires, les pagaba un pequeño sueldo, por eso se llamaba Estudiar es Trabajar. O sea, entonces eso en realidad después no se lo pagaron, porque en esos proyectos que son, ¿no? Y bueno, después hubo una interrupción, terminó por suerte los 2 años que hicieron los chicos, pero ellos estaban tan entusiasmados con haberse recibido, con haber estudiado, que ya ni importaba eso otro. Estaban muy agradecidos a la universidad, ¿no? Ese fue un proyecto que empezó a vincularme a mí con el área del trabajo. Y después casi muchos proyectos que hicimos fueron pasantías que se hacían en el último año de la universidad, que permitían que los alumnos ya se fueran apropiando de competencias blandas, que se llamaron, que eran competencias donde se le daba prioridad a las relaciones humanas y a las relaciones laborales, no solamente al aspecto técnico o tecnológico. Entonces esas prácticas profesionalizantes, que se les llamó, todavía están en vigencia en la facultad. Nosotros las iniciamos con una psicóloga que empezó a darnos cursos que eran pertinentes al caso, y después por supuesto lo tomaron las áreas que la facultad trabaja para eso. Y yo, que era química, me había metido en eso porque me gustaba el tema. Y ese proyecto lo llevé a Cartagena de India en una oportunidad, porque había un concurso para presentar proyectos de
estudiar y trabajo, educación y trabajo, Con las competencias. con las competencias profesionalizantes, bueno, que también fue un logro. Bueno, así fue todo el tiempo. César. El mayor logro, no lo sabría procesar, porque son como que uno va logrando cosas como subiendo una escalera. Es decir, cada vez que uno tiene un proyecto, yo intervine en varios proyectos con otros docentes y con alumnos, fui durante como 10 años jefe de laboratorio de química también. Y entonces ahí se fueron creando distintos proyectos, algunos con el solo fin de investigar algo y otros con el fin de solucionar problemas presentados por las industrias, donde ellos no tenían la capacidad a veces de laboratorio o de un brainstorming de ideas de varios docentes con distintos especialistas y nosotros lo fuimos. Entonces cada vez que lográbamos algo importante, bueno, era una satisfacción de que uno aportó. No era yo el único, era siempre priorizar el trabajo en equipo, pero esto es un logro llevarlo a cabo y que tenga éxito. Sí, con respecto a los logros, si querés, un logro importante fue, aparte de todo el tema de temática de estudiar y trabajar y de relacionar con el mundo del trabajo, fue un proyecto de homogenización curricular en el área de química, que lo hicimos con los españoles, también con la participación de la UNESCO, promocionado por la UNESCO, donde se hizo una serie de contenidos mínimos, era sobre contenido, no había objetivos, nada, solamente contenidos básicos de química general, que después se implementaron en varios países, inclusive en Paraguay, en países limítrofes. Perdón, era para todo Iberoamérica. Era para todo América, de habla española, pero se incluyó a Brasil. Sí. Y vinieron de universidades muy prestigiosas de Brasil. Y me acuerdo que de Paraguay se entusiasmaron tanto que al año siguiente que nos reunimos ya lo habían implementado. Y ahí nosotros teníamos problemas, porque ¿viste? Siempre hay resquemores en la misma universidad, que una facultad lo presentó y la otra no, entonces demoraban y ya otros países lo habían implementado, ¿no? Y todavía sigue siendo los mismos contenidos, o sea, son los que se dan ahora. Ahí se presentaron todas las universidades, presentaron proyectos todas las universidades de toda América hispanoparlante. Pero el proyecto que se implementó, que dice ella, es el que presentó ella con el ingeniero Raúl Romero Dey, mendocino, vicedecano de la Facultad de UTN de Mendoza, con ella junto, y ese proyecto que presentaron sobre química general y físico-química, esa era química general solo, se implementó en toda Iberoamérica y sigue vigente. Es el que presentó ella, eso es lo que nos dijo. Ese puede ser un logro que a mí me emociona. Lo que pasa es que son tantas cosas en 40 años, ¿viste? Vamos a hablar un poquito de cómo eran sus alumnos. Mira, como ahora pienso que había variedad, ¿no es cierto? Pero en general la disciplina era buena, que es una de las cosas que se puede interesar. Yo igual siempre pensé que hay una cierta asimetría. Hay tendencia a descartar la asimetría, pero hay una asimetría entre el docente y el alumno. Y mientras se mantenga ese respeto, digamos, esa diferencia amorosa, ¿no?, entre el alumno y el profesor, no hay problema. Porque igual yo no me voy a poner a gritar si están hablando, ¿no es cierto? O ahora pienso que se da el tema de los teléfonos. Antes en esa época no había, cuando yo daba todavía recién empezaban, pero todavía los últimos años que yo di clase en la universidad ya empezaba el celular. Y entonces, bueno, a veces en los cursos de ingreso, por ejemplo, es terrible porque son alumnos que todavía no están engamados con la facultad. Después, más adelante, ya en la materia, escuchan todo. Porque en realidad las clases que a mí me interesaban y me interesaron siempre fueron las clases presenciales, donde el docente explica y el alumno participa de la clase en un coloquio, o después se hacían prácticas de aula y prácticas de laboratorio, pero prácticas de aula donde se hacía coloquios sobre un determinado tema. No había tanto, había PowerPoint ya había, pero la gente, no todos la usaban. O sea, para determinadas cosas que fueran puntuales, pues fue muy útil. Pero en realidad no hay como explicar. Yo soy de la época o de la idea de que lo que explicás y lo explicás bien
te lo entienden hasta los bancos. Así. Sí, ella era de tiza y pizarrón. Claro. ¿Por qué? Porque hay un reglamento de concurso que después no muchos sé, ahora ya docentes no se cumple. protestaron, claro. Digamos, cuando había un concurso de antecedente y oposición, una de las cosas es que uno tiene que hacer una exposición de 15, 20 minutos sobre un tema, el jurado lo interrumpe, y después hay un coloquio, y en ese, o sea, es como si usted está dando una clase y en lugar de estar los alumnos son los jurados. Y había que usar tiza y pizarrón. Hasta Entonces, más avanzado la tecnología. Entonces fue un docente que le gustaba de antes, que le gustaba la tecnología, como se fue con unos PowerPoint extraordinarios, y el jurado dijo, sí, está bárbaro, dice, pero a mí eso no me interesa. Bueno, pero había Hágalo de nuevo, pero todo con tiza y pizarrón. Ah, no, y si ustedes son uno todo, y se fue a la mierda. Y bueno, esas cosas ocurrieron y Ahora no sé las cómo. cosas van avanzando. No hay que negar la tecnología en absoluto, pero tampoco darle una prioridad enorme como se le da ahora, que es como que si fuera lo único y lo demás. No es así. Cada cosa tiene su relevancia y su justo incursión en cada uno de los temas. Algunos temas precisan de la tecnología, porque nadie puede negar que antes uno buscaba hacer una investigación y estaba un mes en la biblioteca buscando, y ahora aprieta un botón y le salen 50.000 millones de cosas sobre eso, donde hay de todo. Hay que tener la suficiente capacidad de analizar y ver qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Pero de por sí la tecnología no se la puede negar, desde ya. No, claro que sí. ¿Tuvieron alumnos con capacidades diferentes? Sí, inclusive alumnos en el curso de ingreso, a veces sorprendente que un día un alumno le pregunté qué hacía, porque le vas preguntando, porque haces ese diálogo interesantísimo en el curso de ingreso, porque yo daba introducción a la universidad también, aparte, porque me gustaba lo pedagógico, no solamente introducción a la química, sino que le pregunto, ¿y vos qué hacés? Y me dijo, yo soy cartonero, señora. Bueno, no sabés lo extraordinario que era. Cómo atendía, cómo explicaba, cómo fue adelante. O sea que no tiene nada que ver lo que una persona tenga que luchar en la vida, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que quiere es estudiar igual. O sea que esa fue una cosa que todavía la recuerdo, hasta el día de hoy. Sentaba en la primera fila. Alicia, Eso fue sorprendente. tuviste la chica que es amiga nuestra, que incluso que Ah, ya hizo tuvo dos posgrados. chica así que no Sordo- escuchaba, sordomuda, sí. sordomuda. Que se recibió de técnica química primero Se en la recibió escuela. técnica cuando- química, y fue alumna después de ella en la ingeniera escuela química. industrial. Sí. Después fui profesora del hijo también, porque ella después Sí. tuvo hijo. Y es profesor de la El bebé facultad. no la escuchaba, pero ella supo comunicarse con el bebé igual. Ese chico creció, estudió y es docente de la facultad ahora. Pero ella se recibió y también de ingeniera química, y también hizo un posgrado y está haciendo el doctorado ahora. Y es sordomuda y campeona de natación. Y pregunta, ¿está dando clases esa Sí, chica? sí, creo que sí, que se dedica a la docencia. No sé dónde, pero ya hace mucho que no la veo ahora. Porque lo que sí sé es que gana carrera, a veces lo veo en el Es diario. campeona que de gana- natación, que- campeona de nacional. aguas abiertas. Ana María Escuti. De aguas Ana abiertas. María Escuti. Claro. Sí, es muy conocida por eso. Bueno, por eso te digo, pero fue Aparte alumna- una persona extraordinaria. Sí, tuve todo tipo de capacidades, inclusive que por ahí, o de hacerles, si hablaban mucho, algún chiste como para que siguieran, para que escucharan, o sea, tratar de tener Sí. una llegada, ¿no es cierto?, amistosa siempre. Había un chico de Martín que casi no veía y no decía nada, pero uno se daba cuenta que estaba siempre así, pero nunca lo quería expresar y no veía casi. Sí, esas capacidades. Pero también en el tema de la disciplina, ¿no es cierto? Ah, no. Uno piensa que hay de todo. Sí, Pero en general, si vos llevas una relación amorosa con los alumnos, Exacto. se tranquilizan. Exacto, es lo que iba a decir. ¿Qué papel jugó la disciplina en sus Sí, clases? sí, sí. Sí, no tuve muchos problemas. Y bueno, ni hablar en esa materia de fisicoquímica, que era la materia de cuarto año de ingeniería química, esa ninguna. Ahí te escuchan sí o sí y anotan todo. ¿Considera la enseñanza como un intercambio? ¿Qué aprendió de sus estudiantes? Todo, porque yo creo que cuando uno enseña, aprende. Inclusive
hasta enseñándole a veces a una compañera, suponete que ustedes ahora se reúnen, si una está más práctica en un tema y se lo explica a la otra, a medida que lo está explicando, lo está aprendiendo. Y con los alumnos pasa lo mismo. Vos terminás de una clase y esa clase sabés más de lo que antes de empezarla. Tal es así que si al día siguiente la tenés que repetir en otro curso, a veces yo tenía 3 especialidades, y ya el segundo día de ese mismo tema me salía mejor que el día anterior, porque había intercambiado con los alumnos. Sí, no, muchas veces Sí. uno está explicando en el pizarrón y un alumno aporta varias cosas que uno no las vio en ese momento. Y es muy bienvenida porque se dan cuenta. Hay chicos que son muy rápidos y yo me acuerdo, Sí, por uno que vos supuesto. tenías al A veces principio, hay alumnos que el superan, ingeniero el alumno supera al maestro. Galás. Sí. ¿Te acordás? Sí, ok. Alicia era muy estricta, pero era tremendamente capaz en el sentido muy estudiosa. Ah, yo Ella cuando estudiaba daba cada clase. yo, digamos, soy testigo presencial de todas esas cosas. Ella para preparar la clase, por ejemplo, físico-química es una materia pero muy difícil. Le llaman el puente roto. O sea, si vos cruzás ese puente, ya está, ya tenés la carrera ganada, en ingeniería química, ¿no? Y aparte las materias Y ella no miraba un libro. Creo que debe tener todos los libros de físico-química que existen en castellano y en inglés. Y siempre iba comprando el último. Y miraba todos los libros y lo escribía, porque además otra cosa. Ella no usa computadora, es anti. Ella escribe a mano A mayor y velocidad. con tinta, no con virome porque me las tira. Pero a mayor tinta, velocidad que la que si yo estoy a una escribiendo velocidad mano, terrible, una y llena hoja y y hoja se la y doy hoja. a alguien para que me la pase, la persona no terminó de pasarla hasta que yo ya estoy escribiendo otra hoja. Sí, ¿Entiendes? ese era yo que la pasaba. No, A veces pero era secretario. secretarias de la facultad. Sí. Bueno, Este, pues ya, me sí, refiero pues, de que- para el posgrado sí tuve que hacer PowerPoint. O sea, hay que, digamos, ser docente, además hay que ser un poco actor, tener un poco algunas dotes de actor o actriz, porque es una representación. El docente está representando un papel ante los alumnos. Entonces vos podés ser representante de ogro, de amigo, de compañero, pero siempre hay que, como dijo, creo que recién lo nombró, tiene que estar siempre presente la asimetría, porque por eso uno es un docente y el otro es el alumno. Tiene que haber una asimetría. El discente. Eso, El discente. según mi ideal saber y entender y viendo lo que ocurría, sobre todo en la escuela industrial donde ella estaba hasta lo último, tuvo una degradación absoluta. Sí, eso todavía no lo dije, sí. Ya no se podía dar clase. O sea, es como que los Yo alumnos... cuando me jubilé, que ya Además hay mucha permisividad absoluta, ¿no? Digamos. me tenía que jubilar porque me tenía que jubilar en conjunto con la universidad, y ya a los 70 años me jubilaban en la facultad, entonces también me tenía que jubilar por lo que averigüé, me correspondía jubilarme también en la docencia secundaria, y yo ahí ya no daba más, tuve que dar 3 años más porque no me salían los trámites, pero directamente yo me llevaba re bien con los alumnos, inclusive todavía se acuerdan de mí, pero no querían que les explicara casi. Ellos preferían estar charlando. Señor, estamos cansados. No expliqué tanto. Ahí está, desde su punto de vista. Y yo no quería dar más. Perdón. Sí. No, ¿Qué opinión tiene sobre la educación en nuestro país en este claro, momento? en este momento yo no te podría precisar cómo es, porque no voy a la aula. Pero sí tengo compañeras que eran amigas, que son amigas mías porque lo fueron en ese momento, son más jóvenes que yo, 20 años menos, y que todavía están dando clases y que me dicen, no Alicia, yo me jubilé a los 73 años, pero ellas se quieren jubilar a los 50 y pico. Yo digo, pero ¿cómo te vas a jubilar tan chica? Sos una vaga, o sea, no, tenés que esperar hasta... No aguanta ni a los alumnos ni a los padres. No, dice, porque no se puede, Alicia, no se puede dar clases. Y eso que yo la veía dar cuando yo iba, y daba bien física la chica, y ahora ya no puede dar más. Trata de dar algún mínimo, de estar ahí. Claro, contacto tampoco. siempre mantenemos con todo. Yo con la universidad mantengo contacto presente con Sí, la universidad sigue la bien. que era mi segunda, que está ahora de secretaria de posgrado, me llama, no sé, Sí, 2 veces por pero semana o 3 veces. La universidad está Para bien. hacerme preguntas, y La yo le universidad está pregunto bien. cómo va la universidad y todo, y bueno,
es una degradación. Pero no muy tanto grande. la universidad. Pero no tanto la universidad No. como los chicos que entran de la secundaria. Todo Es primer terrible. año no aprueban la materia que Es dictan. terrible. Que dictan, por ejemplo, mi hijo toma los parciales y aprueban 2 de 30. Alicia, Yo le digo, vos lo tenés que aprobar un poco más porque te van a echar, si no. te hago acordar algo que lo fuimos comprobando año a año. ¿Cómo que no saben nada? Sí. No, digo, había un grupo que se formó, un grupo de investigación Acceso y permanencia. en acceso y permanencia, que Claro. ella También. tuvo desde el principio, un grupo muy importante que tuvo Mucha repercusión. una evolución muy y una inserción importante en la vida de la facultad, en el sentido de que no era solamente la inserción, o sea, cómo hacerlos entrar viniendo de la secundaria para que sigan, sino la permanencia, o sea, que no, porque ¿qué pasaba? Llegaba el primer parcial en junio más o menos, ¿no? Y ahí dejan la Mayo, mitad. junio, y el 30% no venía más, O más. o sea, o más, no parecía más la facultad, porque salían todos los parciales mal y Bueno, Le ahora se ha agarraba cambiado un poco porque ahora se evalúa de otra manera, como ustedes bien saben, por competencia. Pero es un poco difícil también, ¿viste? Hasta el método para los docentes. No lo tienen bien agarrado todavía el No. método. no. Se los toman en los concursos, a los docentes y todo, pero bien, no, es difícil de implementar. La gente, los pedagogos que están muy avanzados en su estudio, en su carrera, lo saben manejar bien. Pero, ¿viste? Son mucho teórico para llevarlo a la práctica. Sí. ¿Ustedes qué cambios o mejoras creen que son necesarios en el sistema educativo actualmente? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que se debería más exigencia, porque a veces yo escucho de las chicas que están estudiando o que trabajan que tienen, que los chicos aprueban igual o que no tienen repitencia. Yo creo que no hay que dejar a nadie afuera, o sea, creo en la permanencia. O sea, creo que, pero hay que, bueno, tendrá que volver a recursar, pero hay que ayudarlo para que recurse. Tiene que saber, cuando termine el secundario, tiene que saber para entrar a la universidad. No puede ser que no. En la universidad en ese sentido es más estricto. Bueno, yo pienso exactamente lo mismo, que se ha dejado de lado la exigencia, no exigencia, digamos, pero uno mira todos los países de alrededor. Tiene que haber un mínimo de tener un bagaje académico atrás para poder acceder al siguiente paso, porque si no, es justamente se produce esa deserción por el fracaso que el mismo alumno tiene al darse cuenta que no puede, pero no puede porque no. César, perdóname que te interrumpa, pero ¿sabes cómo se llama eso? Viste que hay títulos globales en educación. Se llama el fracaso docente. Sí, hay libros escritos sobre el fracaso docente, pero Cuando ¿por qué? estudiamos pedagogía, un capítulo de fracaso. Claro, absolutamente. Porque como que el profesor se siente fracasado, ¿no? Cuando yo estudié docencia universitaria, que fue donde más me interesé por la pedagogía de nuevo, en la facultad, en la universidad, La didáctica, la sí. didáctica, estudiamos sobre la permanencia. Absolutamente. Con otros profesores trabajábamos los proyectos. Yo trabajé con Patricio Puche, Sí, escribió sí, libros sobre la deserción y todo Sí. eso. Bueno, toda esa gente piensa que vos tenés que ayudar en lo máximo, no tenés que abandonarlo, tenés que hacer todo lo posible para que no abandonen. Porque el alumno es el que tiene que poner más de sí. El alumno. Porque dice, si uno va a una universidad de excelencia, dice, se va a recibir y va a ser el mejor ingeniero o el mejor abogado. No es así. Eso es lo que trataba de explicarle siempre a mis alumnos, que ellos están ahí por propia decisión. Nadie los obligó a estar ahí. Y están insertados en todo. Entonces, si uno está en una universidad que tiene todos los atributos necesarios desde el punto de vista de infraestructura edilicia, de laboratorios, tecnologías, etcétera, etcétera, y tiene un profesor excelente, no es ningún índice de que se va a recibir perfecto. Porque del otro lado está él que se sentó. Entonces hay alumnos que van a universidades que son con muy poca estructura
con no mucha tecnología, con no muchos laboratorios, etcétera, y salen ingenieros excelentes. Bueno, la misma nuestra, al Y principio tampoco. entonces, no depende, y encima si tiene un profesor nabo, también se reciben igual, porque depende del alumno, no del docente. O Sí, sea, depende vuelvo a mucho. repetir, si tiene lo mejor y el alumno pone lo mejor, bueno, lo máximo. Pero lo inverso no es tampoco. Se puede recibir igual un excelente profesional de cualquier disciplina. Nosotros tenemos la Depende mayoría del alumno. La mayoría que se recibe en Delta están todos insertados en industria. Y Nosotros les va en bien. Delta, claro. Yo quiero contar una pequeña historia de Delta. Cuando Delta inició, salían los avisos en los diarios Sí. en donde dice se requería ingeniero, la ESO, por ejemplo, las multinacionales, se requiere ingeniero mecánico, ingeniero químico, UTN, abstenerse. UTN, abstenerse. O sea, No no tomaban a nadie. recibían alumnos de la UTN. Porque estaba considerada De cuarta. de cuarta. Ahora, el 98% de todos los que están estudiando en la facultad, ya en segundo o tercer año, están todos trabajando en las industrias de la zona. Cuando vino a radicarse Toyota, que son japoneses con una tecnología de excelencia total, nosotros fuimos a presentar, digo nosotros con el ingeniero que ahora es decano, que era el secretario académico en ese momento, fuimos a presentar en la facultad todas las cosas que teníamos. Nos recibieron muy bien, nos dieron café, nos hicieron reverencia, y por 3 años no nos dieron absolutamente ningún tipo de atención a nosotros. Después vinieron ellos solos y pusieron todo a disposición. Toyota ahora es uno de los principales sponsors de la facultad y me ha dado millones y millones de pesos. Pero nos han estudiado primero. O sea, nuestra facultad es de excelencia. Ha crecido enormemente desde el punto de vista académico, pedagógico, de laboratorio, de infraestructura. Tenemos laboratorios muy, muy avanzados. Cuando ocurrió la primera acreditación de carreras, la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, la UBA se abstuvo, no se presentó a acreditación, y eso que era lo Es una máximo. política de la UBA. Una política de la UBA. Nosotros somos suficientemente buenos, no tenemos que acreditar, ya estamos acreditados. Bueno, como es ley, al final tuvieron que acreditarse. Pero la primera que se presentó, la única universidad federal que hay en Argentina es la UTN, porque está al Banto y al Banto del país. Tiene 29, 30 facultades ahora. Ahora está por 31. Y la primera que se presentó y salió acreditada en todas sus carreras fue Delta. Todas las demás facultades vinieron a ver qué habíamos hecho nosotros para acreditar las carreras de grado, porque era algo nuevo. Había que hacer una autoevaluación y después venían los pares evaluadores a evaluar toda la infraestructura, a todos los docentes, a los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de la historia de Delta tenemos 3 premios nacionales a la ingeniería. 3 o 4. Sí, Vicentino. Vicentini era tu ciudad. Era muy bien. Hola, muy buena. Yo pensaba, ¿no? Por un lado, rescatar el costado de la característica principal de la Universidad Tecnológica, que es una universidad de trabajadores. Sí, porque empezó con la Universidad Bueno, obrera. Claro, empezó con una idea de General Perón, de Que la que creó todos los como trabajadores Universidad Obrera. tengan acceso a un estudio universitario. Por el horario. Por el horario, Lo fue- claro, por puso eso de lo noche. puso de noche para permitir a los trabajadores que vayan a trabajar. Y sí, Sí, no, por favor. Sí. no, y que eso tuvo un éxito tremendo, pero recién se convirtió en universidad tecnológica. Eso fue en el... Con Frondizi. ¿Eh? Con Frondizi. Con Frondizi, claro. Recién con Porque después Frondizi. hubo un gobierno también de facto y se cerró. La cerraron y después la pusieron, volvieron a abrir. pusieron un interventor que la tenía que cerrar. Y el interventor, que en realidad era militar, no la cerró, por suerte. Dijo que la había visto también, estamos hablando nada más que existía la regional Buenos Aires, la única que había. Claro. Y permaneció en estado Latente, centro, digamos así. hasta que después cuando vino otra vez la democracia,
se abrió otra vez y ya apareció como Universidad Tecnológica. Claro, O sea, se llamó UTN cuando terminó el gobierno militar. claro. Ahora, Sí. ustedes en el derrotero entre estudiantes y docentes Sí. tuvieron un paso fundamental por una etapa importante de la historia argentina, ¿no? O sea, educarse en la última época En la del época de oro. peronismo, después venir con Brindisi, Sí, sí. Guido, Ilia y todo lo que Sí. vino. Tuvieron o vivieron de una manera u otra en carne propia la noche de los bastones largos, La dictadura. Absolutamente. La dictadura. la dictadura y todo lo que vino después, ¿no? Terrible. Bueno, les pediríamos que nos hagan una semblanza de esa historia porque es la historia de muchísimos docentes, de cómo fue cambiando la educación, porque después de la noche de los bastones largos la universidad cambió y mucho, Sí. después de la dictadura la universidad cambió y mucho, pero por sobre todas las cosas porque se fue cambiando esto que sostenía el argentino medio, de mirar la educación con muchísima atención porque le garantizaba la inserción en el mundo del trabajo, la perspectiva de progresar, El El ascenso el social. ascenso social y Mi hijo sobre es todo, doctor. claro, y sobre todo esta idea de sentirse ciudadano, que hoy con la educación no pasa. No. Entonces, No pasa por los malos sueldos, obvio, y por también la falta de exigencia. porque claro, y porque la realidad no garantiza que una persona que haya estudiado muchísimo pueda acceder rápidamente al mundo del trabajo como Claro. lo era en otras épocas. Claro, No, no, bueno, en yo absoluto. quiero ahí aclarar mi defensa por lo público, Sí. porque yo estudié en la mejor escuela normal de Santa Fe, que era pública, mi hijo también estudiaron en escuelas públicas, después fui a la universidad pública, de hecho la UTN es una universidad pública y gratuita, y sin embargo yo veo que en algunas secundarias, algunos chicos o nietos míos, que van a algunas escuelas privadas bilingües, aprenden bien, y otros que van a la escuela pública, no todos. Y a mí me parte el alma eso, yo no lo puedo soportar. O sea, yo creo que tendría que ser, porque las chicas que van a dar clase tienen ganas de dar clase. Yo la veo por la misma Silvina, que la conozco, que ella tiene ganas de dar clase y bien. Pero algo pasa, no es lo mismo el ambiente, algo pasa, que no lo sabemos todavía describir. Pero Yo creo que así como no hay exigencia para los alumnos, tampoco hay demasiada exigencia para los docentes. Yo creo que los docentes, como en cualquier otra profesión, pero docente tiene mayor responsabilidad porque está formando, no solamente académicamente, sino como ciudadano, porque es uno de los, digamos, deberes, yo lo llamo un deber del docente, preparar una persona para ser ciudadana, además de aprender la disciplina que esté enseñando ese docente, tampoco tiene muchas exigencias. Acá en este país es como que hay un aprovechamiento de todo, o sea, es un laissez-faire, digamos, es dejar hacer. Entonces, cuando yo estudiaba, uno podía tener 2 previas, nada más, viniendo previa recursaba. Ahora no hay previa, no hay nada. Entonces hay alumnos en la universidad, por ejemplo, y también en la escuela, pero en la universidad llegan a 5º año y deben materia de primero, segundo, tercero, como jamás tendría que. Entonces no se reciben nunca. Esa gente hace 10, 15 años que está y no se va a recibir nunca porque tiene que estar aprendiendo cosas de primero o segundo año que no las aprendió y que le cuesta muchísimo en 5º y 6º año porque no tiene la base que tendría que haber tenido. Entonces se perjudica al mismo alumno. claro, no Muchos todo. alumnos se dan cuenta y abogan, digamos, porque eso sea, pero la mayoría no. La mayoría quiere lo que uno es esclavo del menor esfuerzo. El ser humano es así, por default. Siempre sigue el camino del menor esfuerzo. Y no es así. Existe la meritocracia y aquel que se esfuerza tiene más posibilidad de llegar que aquel que no hace nada. En todos los ámbitos de la vida. En eso que yo conté, César, de que yo hice la carrera en 4 años y medio, Sí. el régimen era de tal estrictez Sí. que yo tenía una clase teórica, una de coloquio y una materia, ¿no? Y una de práctica o de aula si era de matemática o de laboratorio si era de química.
esas 3 clases por semana. A las 2 clases mal quedaba libre. Tenía que empezar de nuevo. O sea que yo no podía nunca dejar, después de la teórica, yo tenía que estudiar para el coloquio del día siguiente de esa materia. Mientras a lo mejor ya tenía que estar asistiendo a la teórica de la otra materia que cursaba. Era cuatrimestral. El régimen cuatrimestral a mí me encanta. Pero, ¿por qué pude hacerlo? Porque rendí todos los coloquios bien durante todos los años. Si no, no hubiera podido, tener que perder los años. Que no quiero decir que no se puedan perder, sí. no quiero decir a los alumnos que decirles que tienen que no importa cuánto demoren si van a hacerlo bien. Sí, sí. No todos pueden ser tan estudiosas ni Por no todos. supuesto. Ahora, una de las ideas de este proyecto es compartir este escenario de biblioteca, porque para la generación nuestra y las anteriores, la biblioteca era central. Esta era. Claro, Creo entonces, que sigue siendo. Yo venía muchísimo acá, pero ahora, por eso digo, entré acá y digo, no sé cuántos años hace que no vengo. claro, hoy por hoy, yo le digo a los chicos, ustedes tienen la biblioteca en casa, ustedes googlean, Claro. si encuentran algo de calidad, ya está. Para nosotros era... En los libros. Yo, por ejemplo, no tenía porque tampoco me lo podían comprar. O sea que yo no tenía libros. Yo estudiaba en la biblioteca que iba. Y con los apuntes. O con los apuntes que hacía el centro estudiante, todo escrito más o menos. Había mimeógrafo porque no existía la fotocopiadora. Y un libro de alguna compañera mía que tenía más recursos económicos, entonces iba a la casa de ella y con ella estudiábamos una materia que ella tenía el libro. Claro, O sea que yo iba a pie a la facultad para que lo que me daban en mi casa me alcanzara para tomar un café con leche, porque si me gastaba en colectivo no podía tomar el café con leche, o sea, tenía que elegir. Y no era que mi papá no trabajaba, sino que éramos humildes, decimos, trabajadores. esa perspectiva. Claro. Y un poco primero, para ir dando forma a la entrevista, Sí. y avisándoles que los vamos a comprometer otra vez, porque esta investigación se va a ir abriendo, y sobre todo porque en lo particular me gustaría ahondar un poco sobre el desarrollo de la Facultad Regional Delta, Sí. porque tiene que quedar la historia de eso. Sí. Si no, eso se pierde. Pero ahora viene una pregunta indiscreta. Sí, Ustedes dijeron que son santafesinos. sí. ¿Sabalero o Tatengue? No. No tengo. Yo Tatengue. Yo fui socio del Club Unión de Coso, era nadador del Club Unión. Mi entrenador era el entrenador de Monzón. Y yo entrenaba junto con Monzón. Cuando hacíamos ejercicio para la natación, el boxeador tiene que también tener los músculos laxos, igual que el nadador. Así que yo lo conocía a Monzón personalmente, y era nadador de Unión por 50 metros libre y jugador de waterpolo por Unión. Tatengue total. Genial. Porque una vez hoy utiliza, que me han pasado de preguntar Tatengue, y hay personas que no saben lo que es eso, Claro. y pensaban que era De Unión. Sabalero Porque están los porque sábados, porque está al lado. Está al lado del río. Al lado del río, y se inundaba varias veces Colón, y entonces ahí estaban los sábados. Y por eso Y Tatengue porque como que los Unión eran como más afinas. Pero en realidad no lo era. No lo eran, No. no, Sí. eran así. no sucede. Lo otro era lo del bajo, porque como estaba al lado del río estaba abajo, lo otro estaba más arriba, que igual se inundaba todo. Sí. Y bueno, hay muchísima gente en la zona de Acá en en la Zárate, digamos, yo aparecí acá en Celulosa Argentina, porque en Celulosa Argentina la mayoría de los que trabajaban eran todos traídos de Santa Fe. Entonces, son esas historias que se cruzan, que son esas casualidades, porque yo no sabía ni dónde quedaba Zárate. Sabía que era provincia de Buenos Aires, pero yo decía, ¿dónde está Zárate? No sabía. Y bueno, y aparecí acá por una casualidad absoluta, porque yo trabajaba en Sunchales, en la fábrica en Sancor. Ese fue mi primer trabajo. Y Zárate era hermoso. Zárate era hermoso, también se ha degradado. En ese momento Justa Lima era una belleza. Todos, el club. Todo. El club Que náutico. tenía una casita. El primer día que yo llegué a Zárate, Nos hicimos estaba ese- Aldo,
era el intendente, el hermano de Aldo, Arrigui. Sí, Pedro, ¿no? No, el que era gerente de... Ah, sí, sí. Que Siderca que estuvo en... Claro, claro, Sí, sí. ahí está. Bueno, él era el gerente de Relaciones Humanas. ¿Sí? Entonces él me llevó, dijo, yo voy a entrar acá, me llevó él, me llevó al Banco Nación, me abrió una cuenta. Me llevó al Club Náutico, me hizo socio. Me llevó a lo que ahora es el Banco Macro, pero era la cooperativa, Sí. que yo soy accionista de la cooperativa, porque cuando yo me hizo socio te vendían acciones, te daban acciones, o sea, yo soy accionista del Banco Credicop, Claro. que se convirtió. Las tengo. Sí, y todo ese periplo me hizo en un día, me llevó de Pigafetta, que era la mueblería la más mueblería. grande que había acá, porque yo dije que me iba a casar y me dijo, llevó de Pigafetta para que me venda muebles, y me llevó de Fernández, enfrente de la placita chiquita, allá, porque vendían artículos del hogar, para que también me venda, porque era un nuevo integrante de Celulosa y que me iba a casar. Todo eso en un día. Qué bárbaro. Otro Y tiempo. el Club Náutico era espectacular. Sí, ha cambiado todo. Cuando no tenía nada, Todo el ningún mundo edificio, cambió. nada, era Todo el edificio el viejo, Sí, sí. donde estaba todo de madera. Todo, y- sí, sí, todo sí. el mundo cambió. Todo cambió. Hemos cambiado todo. Así que... Sí, nosotros dos también. Es el tema. Pero bueno, pero adquirimos experiencia. A ver, les agradecemos profundamente, primero que hayan sido los que iniciaron el programa que va a continuar, por más que las chicas se reciban el año que viene con las chicas que vienen por detrás, las estudiantes que vienen por detrás, porque la idea, junto con la biblioteca, es crear una fuente documental de historia oral, de entrevistas, para que después, dentro de unos años, si alguien quiere ahondar, esté disponible eso. Así que les agradecemos profundamente. Los vamos a, si ustedes están dispuestos a molestar otra vez, Sí. para seguir escribiendo historias, contando historias que merecen ser contadas. Sí, sí. Así que desde lo formal, les... Hay un artículo que salió en el diario el año pasado que me hicieron una entrevista a mí, por ser profesora fundadora de la UTN. Ah, sí, sí. Después yo lo voy a ver si lo encuentro. También para Nos dárselo, encantaría mucho. porque Sí, formar yo parte, sí. yo tengo una semblanza que fuimos escribiendo en la facultad donde yo participé, que participó y que falleció, Paredes. Paredes, que era doctor en historia. Atilio Rogelio. Rogelio Paredes, extraordinario. historiador. Bueno, él, que la hermana es profesora, todavía sigue siendo Ah, profesora. sí, Sí. de posgrado. De posgrado, la hermana, y con él, me acuerdo que nos juntamos muchas veces él escribió todo una historia. Yo la tengo en algún lado, en la computadora la tengo, Hay en muchas algún historias. pendrive, la voy a buscar Nos y te encantaría. la voy a dar completa. Genial. Así ya Hay tenés. muchas historias, a veces con distintas miradas. ¿eh? Y Sí, bueno, eso es lo que enriquece. Sí, sí, sí. La Por ahí a veces se multiperspectividad. equivocan cómo fue que pasó de Ubrera a UTN, no sé Sí, si sí. digamos, nosotros dos, sin ningún tipo de, digamos, de agrandado. de falsa modestia, la contamos en primera persona. Claro, y por eso... Yo iba a dar charla al Rotary para explicar por qué quería que haya una universidad acá. Me invitaban amigos míos que estaban en el Rotary y así en Campana, y así fuimos logrando poner cada vez más adhesiones y lograr que esa facultad existiera. Y eso es Así que- fundamental. Sí, Pero sí, todas las historias merecen ser contadas, así que absolutamente. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su No, sabiduría y No,